Me da mucho gusto presentarles a una de las personas más importantes, aunque casi no lo ven, de la ciudad, y es nuestro director general del Servicio de Aguas de la Ciudad de México, el doctor Rafael Carmona. Muchísimas gracias por darnos esta ocasión de visitarte. Estamos además aquí en un hermoso lugar, un lugar que además rescató el propio doctor y que hemos hecho un esfuerzo porque lo conozcan y lo divulguen, que es este lugar que era un centro de bombeo que se llama Xotepingo, como podrán ver para acá, y que ahora es un museo y centro de monitoreo de nuestros sistemas de bombas. Platícanos un poco la historia de este lugar. Como no, muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer recibirlos porque algo muy importante que tenemos aquí es mostrar a la población en general, a nuestros estudiantes, a los jóvenes que vienen atrás de nosotros, cuáles son los problemas más importantes, pero no nada más los problemas, sino la forma en la que hemos establecido las herramientas para manejar la red de distribución de agua potable. Es verdaderamente importante para mí continuar y darle un lugar muy especial a la presentación de todos estos trabajos para personas de todas las edades, pero en especial para nuestros jóvenes estudiantes. El lugar en el que estamos fue fundado en 1940, como lo dice la placa que está aquí atrás. Este lugar recibía el agua proveniente de Xochimilco. En 1940 nuestra ciudad era tan pequeña como lo que es ahora la alcaldía Cuauhtémoc. De Xochimilco se enviaba el agua a este punto, conocido como Xotepingo, y de Xotepingo salían las líneas que todavía existen, pero que ya no funcionan de la misma manera, a lo largo de toda División del Norte y luego Nuevo León, para llegar a Control Condesa. Control Condesa es un sitio de válvulas que está justo en donde termina Patriotismo y se conecta con el circuito interior. Donde inicia, ahí está Control Condesa, en el límite de lo que es ahora las alcaldías de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Y desde ahí se distribuía y sigue funcionando la distribución del agua para la zona centro de nuestra ciudad. Ahora Control Condesa recibe el agua de Lerma y Cutzamala, es decir, recibe el agua de otra ruta, pero esa es una gran historia. Así inició esa historia de llevar el agua a la zona centro de nuestra ciudad, que repito, en 1940 era la Ciudad de México y después fue creciendo. Ahora Xochimilco es parte de la Ciudad de México, estamos incluidos en la Ciudad de México. Xotepingo, como se le conoce, además tiene una estación del metro que se llama el tren ligero. Del tren ligero. Es una zona de una comunidad de hace mucho tiempo, ¿no? La Avenida del Parque, la Colonia del Parque, la Colonia de Xotepingo, es el centro de toda una parte importante de Coyoacán, y estas eran las afueras en aquel entonces de la Ciudad de México, ¿no? Eran casi los extremos. Eran las afueras, sí. Yo recuerdo todavía hace 40 años, 45 años. Esto era parte de la zona sur, dirían. Parte de la zona sur de la ciudad, y para los que vivíamos en Tlalpan y en Xochimilco, todavía nos quedaba un trazo libre de zona urbana para llegar hasta el pueblo de Tlalpan o hasta el pueblo de Xochimilco. Hasta el pueblo de Xochimilco. Todavía decía la gente, vamos a Xochimilco. Vamos a Xochimilco. Ahora platícanos, porque me parece que va a ser importante antes de que podamos entrar al lugar. Rafael, este centro además monitorea ahora otra de las fuentes importantes de abastecimiento del agua de los capitalinos, los pozos. Y entiendo que además, pues no sé cuál es el porcentaje, me gustaría que nos lo dijeras, respecto a lo que nos abastece la red Cutzamala, Lerma Cutzamala, y por qué es tan importante el monitoreo. Es muy importante, y en realidad monitoreamos el comportamiento de nuestros pozos, que en la ciudad tenemos 400 pozos operando. Fuera de la ciudad, principalmente en Lerma, tenemos otros 400 pozos, y nos queda una batería más pequeña en la zona de Ecatepec, los pozos de Chiconautla. Hay más pozos en el Valle de México, no son operados por nosotros, son operados por la Conagua, por el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, y también nos aportan agua a la gran ciudad. Entonces, aquí monitoreamos el funcionamiento de todos los días de las fuentes principales de producción de agua
para toda nuestra ciudad. ¿A qué profundidad, para que tenga una idea del público de lo que tenemos los pozos que extraemos esta agua? Porque el monitoreo no es una cosa pequeña, ¿no? Sino es con un sistema complejo. Nuestros pozos están perforados actualmente a entre 300 y 350 metros de profundidad. De ahí tomamos el agua del acuífero para que con la operación de los equipos de bombeo la podamos tener en superficie ya entubada, conectada a la red para llevarla a distintos puntos de nuestra ciudad. De los pozos que nosotros operamos, voy a dar números, no se fijen mucho en las unidades, pero sí. Vamos a decir que ahorita tenemos entre 26 y 27 mil litros por segundo. Pero vamos a quedarnos con las cifras. Bárbaro. Vamos a quedarnos con cifras entre 26 y 27. De esos 26, 13 mil litros por segundo vienen de nuestros pozos. Cutzamala nos está entregando ahorita una cantidad muy reducida por los problemas de poco almacenamiento derivado de las lluvias que tuvimos en los últimos años. Nos está entregando a la Ciudad de México 3.6, en total al Valle de México 6, es decir, la otra parte se queda para los municipios conurbados del Estado de México en el Valle de México y un chorrito para Toluca, no podemos decir, pero lo que nos interesa a nosotros entonces es esa proporción. ¿Cuánto obtenemos de los pozos que tenemos en la Ciudad de México? 13. ¿Cuánto tenemos de Cutzamala? 3.6. ¿Cuánto tenemos del sistema Lerma? El sistema Lerma aporta al Valle de México en este momento 6, que es una labor muy importante realizada en esta administración, empezando la administración con la doctora Claudia Sheinbaum, ahora con el doctor Martí Batres, de llegar a esta producción en los pozos de Lerma, simplemente por la rehabilitación, el cuidado de los pozos que tenemos dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, y con eso hemos logrado tener esa cantidad de agua disponible en este momento, que es muy inferior a lo que tuvimos a principio de la administración. A principio de la administración llegamos a tener 32 en lugar de 26. En esa proporción hemos bajado, hablo de miles de litros por segundo, pero también hemos aprendido a desarrollar las herramientas que nos dan la información al momento, en línea, como decimos ahora, la información en línea para poder manejar la red y tener la distribución más equitativa posible con los elementos que tenemos actualmente. Una muy buena administración requiere de información, requiere de saber cuáles son tus insumos, cómo poderlos manejar y cómo resolver un tema que no solamente es de la vitalidad, llamémosle, de lo que nos representa el agua. En algunos lugares todavía se utiliza el tandeo, tenerlo, es que representa un tema además de la propia supervivencia de una ciudad, es un tema de gobernabilidad, de futuro, de sostenibilidad. Pues vamos allá adentro, mi querido Rafa. Pues vamos adentro. Vamos a ver cómo funciona. Muchas gracias. Gracias. Por favor, el maestro Miguel Ángel Gonzaga es el director de tecnologías dentro de la Dirección General de Agua Potable. El maestro ha tenido a su cargo la remodelación desde el punto de vista funcional para el manejo de la información que tenemos para nuestra red, para propósitos hidráulicos. Pero la remodelación que ustedes ven aquí adentro, ustedes pueden ver que hay elementos nuevos comparando simplemente con la arquitectura, fue hecha con el acompañamiento y los permisos directamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este es un edificio histórico. No podemos tocarlo de ninguna manera en ninguno de sus aspectos arquitectónicos si no es con las autorizaciones y la dirección de las autoridades de Antropología, Historia y Bellas Artes. El INBA también estuvo aquí. Van a conocer los dos grandes vitrales que tenemos al fondo, que son una obra muy especial. Pero, Miguel, por favor. De este lado tenemos la parte tecnológica, lo más moderno que tiene desplegado la Ciudad de México en términos de
medición y monitoreo de agua. Y de este lado tenemos la parte del acervo histórico. Aquí esta planta está pensada para que se rescate como un sitio histórico y que pueda fungir dos razones principalmente. La primera es mostrar el impacto de la infraestructura hidráulica que tiene la Ciudad de México, que la ciudadanía pueda venir a conocerla y que pueda un poco darse la idea de cuál es la ingeniería que existe de fondo para que nosotros desde nuestra casa podamos abrir la llave y nos llegue el agua. Eso. Y la segunda es hacer más eficiente el sistema con técnicas de modernización. Pues básicamente, pues bienvenidos a la planta de bombeo Xotepingo de 1940 y vamos a dar su recorrido. Gracias. Esta planta nace como una necesidad para la Ciudad de México, ya que en los años 1933 tuvimos una crisis de agua. Entonces, desde entonces ya se veía venir el tema de que, bueno, suministrar agua potable a la Ciudad de México era un reto de ingeniería muy importante. Entonces, esta planta, que fue inaugurada por el presidente Lázaro Cárdenas, pues surgió con esta necesidad, ¿no? Poder atender los problemas de agua en la Ciudad de México. Básicamente todo lo que ven ahorita es su reintegración a estado original. Este tablero que vemos aquí pues son los tableros de control, donde se registraban la eficiencia de los equipos electromecánicos y algunas de las presiones. Básicamente la función que tenía era poder operar y controlar de manera eficiente todo el bombeo que ustedes ven aquí en la parte de aquí abajo. Este panel ha sido utilizado en diferentes escenografías. La más famosa fue la película del Santo. En una de las películas del Santo aparece este tablero, ¿no? La planta es muy atractiva para escenografías, entonces pues históricamente se ha ocupado también para este tipo de cosas. Hemos tenido a grandes políticos, figuras del medio artístico, pues estando aquí también en esta planta, ¿no? Pues básicamente un poco es mostrarles cómo estaban los tableros. Allá de ese lado está el organigrama de cómo estaban distribuidos todos los equipos de bombeo, y aquí la experiencia que buscamos darle a los visitantes es justo esto, sentirse inmersivo adentro de toda esta infraestructura hidráulica que tenemos. Pues básicamente estos equipos electromecánicos que se tenían tan gigantescos para mover el agua de la ciudad. Aquí funciona para explicar cómo está el suministro actual de la Ciudad de México. Básicamente, si han escuchado hablar del sistema Cutzamala, que es el más famoso, es uno de los más importantes para el suministro de agua potable. Entonces, lo que es el sistema Lerma y el sistema Cutzamala ingresan por esta parte de la ciudad. Entonces, la ciudad básicamente tiene una consistencia como si fuera una especie de cazuela. O sea, está elevada y está rodeada por formaciones montañosas. Entonces, básicamente, el agua ingresa por aquí, aprovechamos la elevación topográfica que hay en este sentido y toda el agua se baña hacia allá, ¿no? Entonces, básicamente se reparte de poniente a oriente y en dirección hacia el norte. Todo lo que es la zona sur se abastece principalmente por pozos. Entonces el sistema Cutzamala no abastece ni a Tláhuac, ni a Xochimilco, ni a Milpalta. O sea, básicamente el sistema Lerma y el sistema Cutzamala abastecen a 13 colonias, a 13 alcaldías de 16 que tiene la ciudad. Entonces así funciona nuestro suministro. Y obviamente en la ciudad tenemos una serie importante de pozos dispersados en toda la ciudad para reforzar los suministros del sistema. Bueno, básicamente este es el funcionamiento hidráulico de la ciudad, y luego vamos a pasar aquí a esta esfera. Muy bien. Bueno, aquí la experiencia, si se dan cuenta, tenemos algunos escáneres. Estos escáneres nos van a proyectar en la pared. Lo que hace el escáner es monitorear nuestro cuerpo y trata de proyectar en la pantalla la cantidad de agua que tiene el cuerpo humano. Básicamente el 77% de nuestra constitución es a base de agua. Entonces el concepto del museo es somos agua. Básicamente la expectativa que tenemos o la experiencia que tenemos aquí es sentirnos inmersivos, que formamos parte de este ecosistema pues básicamente urbano que es el agua, ¿no? Entonces, estas grabaciones que tenemos ahorita en las imágenes, pues básicamente nos refieren todo lo que tenga que ver con el sentido del agua, desde las formaciones de peces, formaciones de vida. También en alguna parte de la visualización, pues empieza a hacer el recorrido desde que una gota de agua ingresa desde la fuente de abastecimiento a nuestra red y cómo va discurriendo. La sensación aquí en esta esfera, que nosotros la llamamos el cubo del agua, básicamente es inmersiva,
un poco es también poder estar en contacto con la infraestructura, como ya se los había mencionado. Ustedes, como pueden ver, estos son los tubos que tenemos enterrados básicamente en toda la Ciudad de México. Así de grande se ve nuestra infraestructura, y a través de tuberías de este tipo es como llega el agua a todos los hogares de la Ciudad de México. Entonces, en términos de infraestructura hidráulica, la Ciudad de México es uno de los organismos más grandes en el mundo de agua potable. No hay básicamente más que 2 o 3 organismos a nivel internacional que tienen más infraestructura que nosotros. Pero básicamente la Ciudad de México pues, es un sistema gigantesco. Hoy, como funciona la planta, es que mandamos el agua hacia ese cerro. De aquí se manda todo el agua para Iztapalapa, y bueno, pues básicamente estamos pasando por encima del agua que estamos mandando ahorita a Iztapalapa. Básicamente esa es la señalización del vitral que tenemos ahí. Antes la planta no tenía esta techumbre, por eso es que los artistas la representaron pues básicamente así sin techumbre, ¿no? De este lado tenemos, este es un acueducto. Sigue todavía la disputa, algunos dicen que es el acueducto de Querétaro, pero hay algunos que dicen que es el acueducto que se ve sobre la vialidad Chapultepec. No sé si de repente han pasado por ahí, se alcanza a ver unos vestigios de un acueducto de este tipo. Estos acueductos se utilizaban para hacer llegar agua a las ciudades. Entonces básicamente esta es la representación de esto. Aquí ya estamos inmersos en la infraestructura. Estas 2 tuberías que están aquí son tuberías que son de 48 pulgadas de diámetro. Básicamente el agua que discurre por estas tuberías es agua que viene desde el sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala viene desde Michoacán, y el sistema Lerma también, que se combinan aquí las aguas, viene desde prácticamente Toluca y pues, básicamente el Estado de México, ¿no? Entonces toda esa agua tiene que venir desde muy lejos. Llega a la alcaldía Coajimalpa, de la alcaldía Coajimalpa pasa a Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, y finalmente pues baja desde Magdalena Contreras hasta acá. Entonces la longitud que tiene que discurrir el agua para llegar hasta este sitio pues es grandísima. Estamos hablando de 800 kilómetros. Básicamente con esa longitud podríamos llegar de aquí básicamente a Monterrey, y bueno, esto si lo pusiéramos en línea recta, ¿no? Es una longitud importantísima. Entonces, pues básicamente aquí la experiencia es ya estar inmerso en esta infraestructura. La gran mayoría de nuestra red de distribución macro en la Ciudad de México es este diámetro de tuberías, y pues estas generalmente se encuentran ubicadas entre 3 y 4 metros de profundidad. Entonces, esta es la columna vertebral de la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México.